Gloria al Señor Jesucristo. Buena tarde para una sopita, ¿verdad? ¿Pero saben algo? El salchichón. Pero es mejor estar en la casa de Dios. Amén. Me llamó uno de los hermanos. Hacen como 20 minutos llegando aquí. Perdóneme, crúcenlo por favor, porque mi casa está siendo rodeada por una senda caravana y no podemos salir. Sí, una senda caravana y no podían salir de su casa. Wow, pero pues, gracias a Dios, ¿verdad? Y pues, hermana, confórmese con escuchar el video, ¿verdad? Con el video cuando salga. Jeremías 4, 21 y 22. Jeremías 4, 21 y 22. Jeremías 4, 21 y 22. Dice así: ¿hasta cuándo he de ver bandera y de oír sonido de trompeta? Porque mi pueblo es necio. Su palabra fuerte, hermano. A nosotros nos suena fuerte, ¿verdad? No me conocieron, son ignorantes y no son entendidos, sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. Nosotros vemos aquí en Jeremías, ante una situación desesperante, una situación un poquito difícil para el pueblo de Dios, cuando habían sido invadidos por Nabucodonosor y Dios por medio de Jeremías le está pidiendo, le está suplicando, ¿verdad?, que ellos se rindan, porque Dios no iba a destruirlos, pero quería darle, como decimos en el campo, pam, pam, ¿verdad? Quería disciplinarlos. Y ellos se obstinaron, no escucharon, no quisieron oír, ignoraron la voz de Dios, ¿verdad? Le ignoraron. Y aquí el Señor le está diciendo, ¿verdad?, en otras palabras, mi pueblo es ignorante, mi pueblo me ignora. Cuando hablamos de la palabra ignorar, tiene dos significados en el diccionario. Una es desconocer y otra es no me interesa, darle la espalda, ¿verdad? Cuando hablamos de desconocer, es decir, no saber algo o no tener noticia de ello. Ejemplo, usted puede estar en un museo y ver un cuadro y usted decir, yo ignoro quién hizo esa pintura, ¿verdad? Yo ignoro si tal cosa estaba en tal lugar, ¿verdad? También vemos que ignorar significa desatender, menospreciar, desoír, despreciar. Cuando las personas dicen, me duele la forma en que mi hijo me está ignorando, ¿verdad? Me duele la forma en que mi amigo me desprecia cuando yo le hablo. Muchas veces vemos a esposos ignorando a esposas, ¿verdad? Y esposas ignorando a esposos cuando le están hablando. Y eso lo hacen muchas personas, los hacen hijos con papá y mamá, que papá le da una instrucción y el hijo está en el celular. Papá le da una instrucción que vaya a hacer algo. Ajá, sí. ¿Qué están haciendo? Ignorándolo, ¿verdad? ¿Cómo que dice el refrán? Cualquier similitud con la realidad es pura coincidencia, algo así. Ignoramos noticias.
Viene el huracán. No viene nada. Viene el huracán. Han pasado 10 por ahí y ninguno nos ha tocado. Viene el huracán, categoría 3. Nada. Se aproxima el huracán. Hay que desalojar el área. Y viene por ahí en un altoparlante la policía. Atención, atención, vecinos de la calle Betance, el río se va a salir. Y no le hacemos caso. ¿Saben algo? Que a las 2 de la mañana llegó el huracán, está lloviendo, el río se está saliendo. ¿Y qué hacemos? Llámame, venga a buscarme. Y le dicen, lo siento, pero no puedo ir para allá. Porque el río está crecido, no hay forma de llegar a tu casa, ¿verdad? Y ahí vienen muchas veces los desastres, hermanos. Ahí vienen muchas veces las muertes, ¿verdad? Por nosotros ignorar la voz de las autoridades. Nosotros ignoramos en las iglesias. Se ignora al predicador. Se ignora al pastor cuando estaba dando la predicación. Porque muchos... Traigo mi celular para leer la Biblia. Pero de vez en cuando se zafa WhatsApp. Yo veo mensajes enviados durante la predicación. Después que llego a casa, yo, wow, enviado a las 11:25 esta mañana. Nuestras mentes están divagando. Y nuestras mentes están allá a 36,000 pies de altura, ¿verdad? La línea esa que llevan los jets, los Airbus 380, por allá está nuestro pensamiento. El pastor da los anuncios. ¿Y cuándo es la campaña? ¿Qué día? ¿Qué hora es? Estamos ignorando al pastor, ¿verdad? Y podemos ignorar al pastor, hermanos. Podemos ignorar a papá. Podemos ignorar a mamá. Podemos ignorar a muchas personas. Pero ¿saben algo? A Dios no podemos ignorarlo. Es difícil que ignoremos a Dios. Es más, yo voy a decir que sí podemos ignorarlo. Claro que sí. Pero ignorar a Dios traerá sus consecuencias. Podemos ignorar la voz de Dios. Podemos ignorar lo que Dios nos dice a través de la palabra. Podemos ignorar lo que Dios me está diciendo a través de una predicación. A través de un buen consejo. Pero, hermanos, eso traerá consecuencias. El título de esta predicación es el peligro de ignorar a Dios en nuestra vida. Hermanos, es peligroso ignorar al Señor. El peligro de ignorar a Dios en nuestra vida. Eterno Padre Celestial, te damos gracias, buen Dios, porque la lluvia, Señor, las caravanas, quizás las molestias físicas en algunos hermanos, Padre Santo, no nos detuvieron, Señor, para llegar a tu casa, Padre. Gracias por ello, Padre Santo. Gracias por los hermanos aquí presentes, Señor. Bendícelos, Padre Santo. Que tu palabra, Señor, llegue a cada corazón. Que tú nos hables esta tarde, Padre Santo, a nosotros, Señor, de los cuales yo soy el primero que levanto la mano, Padre Santo. Gracias, Padre, por tu palabra, Dios del cielo. Bendícela, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Si algo puede hacer sentir terriblemente mal a una persona, hermanos, es ser ignorada. Si algo le incomoda a uno es ser ignorado, es que lo ignoren. Y como dije, hay dos formas de ignorar: desconocer o menospreciar, es decir, despreciar. ¿Cuántas esposas
Yo miro para el lado, ¿verdad? Para no mirar la mía. ¿A cuántas esposas le puede incomodar que el esposo la ignore? ¿Ah? También los esposos nos incomodamos, ¿verdad? Cuando nos ignoran. Cuando papá es ignorado, cuando papá le dice al hijo o mamá le dice al hijo, mañana es tiempo de iglesia. Vamos a ver. ¿Verdad? O lo manda a hacer un trabajo en la casa. Voy, pero no voy. Tantas veces, ¿verdad?, que nosotros hemos sido ignorados por otra persona, hermanos. ¿Cuántas veces, hijos, esposas, jefe? Yo tengo un jefe norteamericano y una vez me dijo algo. Y yo le dije, y él me contestó, Juan. Y yo, Porque se sintió ignorado, ¿verdad? Y cuando usted le dice algo a otra persona, esa persona le dice, eso puede ser, ¿verdad?, un significado de, está bien, te oigo, pero no te digo, ¿verdad? Te estoy ignorando. Eso daña, hermano, las relaciones interpersonales, ya sea en los matrimonios, ya sea en el campo laboral, ya sea entre amistades, ya sea en la iglesia. El ignorarnos, ¿verdad?, trae dolor, frustración, molestia. A la iglesia, la pregunta que tenemos que hacernos nosotros es, ¿cuántas veces hemos ignorado la voz de Dios? ¿Cuántas veces en nuestra vida nosotros hemos ignorado la palabra del Señor? ¿Cuántas veces nosotros hemos ignorado el sacar un tiempo a solas con Dios en nuestras vidas? ¿Cuántas veces ignoramos al Señor? Y esa pregunta tenemos que hacernos nosotros, y más directa, más personal todavía. Como cuando el Señor dijo, aquí alguien me va a entregar, los discípulos le decían, Señor, ¿soy yo? Esa pregunta tenemos que hacernos nosotros esta noche, ¿verdad? Señor, ¿soy yo? Señor, ¿te estoy ignorando realmente? Cuando ignoramos a Dios y decidimos no escucharlo, es como si le dijéramos, Señor, te amo, te adoro, pero déjame quieto. Pero no quiero oírte, ¿verdad? Es peligroso ignorar al Dios santo, 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 al dueño, Señor del universo, al Rey de Reyes, el dueño de toda la creación, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo envió a morir en la cruz para pagar por nuestras suciedades, nuestros pecados. Y muchas veces a ese Dios santo es que nosotros ignoramos, hermano. Eclesiastés 11:5. Vamos a Eclesiastés 11:5. Que dice, como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta. Así, ¿qué dice? Así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas estas cosas. ¡Wow! El mundo no reconoce a Dios, hermano, ni aún por medio de la naturaleza. Digamos, a través de la naturaleza que el propio Dios nuestro creó, lo ignoran. Y muchas veces las personas son locas dándole gracias a todo, menos a Dios. Y dicen, gracias a la naturaleza, gracias a tal persona. La frase famosa, bien trillada, gracias a la vida. Pero en ningún momento se oye el nombre de Dios salir de sus labios. Están ignorando al Señor. Le hablamos del Señor a un inconverso, no me hable de religión.
Inmediatamente pone una pared. Me acuerdo que cuando algunos hermanos de Claim estaban aquí ayudando, ¿verdad?, en la construcción, varios años atrás, nosotros íbamos a visitar con ellos. Y un día yo fui con Bill Ferguson, creo que ya murió, ¿verdad? Murió, Bill Ferguson. Y estábamos visitando aquí y cuando tocamos la puerta ya había un estudiante, estaba cocinando, y cuando tocamos, él vio inmediatamente. Cuando comenzamos a hablar de Cristo, no hablan de religión. Nos ignoró por completo, ¿verdad? En un momento dado yo estaba hablando de Cristo a una persona en la familia y estaba bien reacio. Y de momento, y cuando yo le mira, acuérdate que eso es una relación entre tú y Dios, tú tienes que tener tu vida. William, la salvación es individual. No me hable más. No me hable más de Cristo, porque eso es individual. Qué mentira del diablo, ¿verdad? Gloria a Dios porque la salvación es individual. Gloria a Dios porque todos y cada uno de nosotros hemos de responderle al Señor. Y cuando nosotros vamos a predicar y vamos a dar el tratado y hablamos con esa persona y le hablamos de Cristo, porque le están diciendo, Cristo dio su vida por ti. Pero muchas veces se usa eso de muletilla para la salvación individual, por lo tanto, no me hable del Señor. ¿Qué están haciendo, hermanos? Están ignorando lo que nosotros le estamos diciendo, ¿verdad? Pero gloria a Dios, hermanos, porque nosotros tenemos que cumplir el mandamiento. Mateo capítulo 28. Y hacer el trabajo. Lo demás lo dejamos en las manos del Señor. Que el mundo ignore al Señor, hermano, no es sorpresa. El inconverso ignora al Señor, no es sorpresa. Pero, hermano, que lo ignore la iglesia, que lo ignoren los cristianos, ahí algo está caminando fuera de la dirección de Dios, ¿verdad? Algo está andando mal. Hermano, desafortunadamente así viven muchos creyentes. Conscientes o inconscientes, ignoran al Señor. Y muchas veces los resultados de ignorar a Dios son apatía hacia las cosas de Dios, desdén por hacer las cosas, apatía por congregarse, la falta de dedicar tiempo a leer la palabra de Dios, la falta de dedicar tiempo a orar con el Señor, a tener ese tiempo íntimo con el Señor. Y luego, hermanos, ¿saben qué pasa? Vienen los lamentos, vienen los ayes, vienen los sentidos de culpabilidad. Y muchas veces lo que se hace es, echamos la culpa ¿a quién? A Dios, de las cosas que nos pasan. Pero si yo ignoré al Señor, si yo estoy ignorando al Señor, ¿verdad? Muchos cristianos dudan de los milagros de Dios. Cristianos se cuestionan, ¿cómo es posible que Dios dividiera un mar para que pasara, ¿cuánto? 2 millones de personas a través de... ¿Cómo es posible? Pero la palabra lo dice, y si la palabra lo dice, yo lo creo. Si no dice Pedro, a lo mejor pues nada. Si me dice Saúl, posible. Si me dice la palabra, yo lo creo. Entonces, si no creen que Dios pudo hacer eso, entonces no creerán que Dios puede sanarle de una dolencia. Porque el mismo Dios que abrió el mar rojo para que cruzara el pueblo israelita, es el mismo Dios que puede sanar tu enfermedad. Él es el mismo Dios que puede levantarte de una condición. Él es el mismo Dios que puede proveerte para esa necesidad que tú tienes. Nuestro caminar, nuestra responsabilidad es creerle a Dios. Y Él se encargará de hacer el resto, hermano. Dice Lucas 1:37,
porque nada hay imposible para Dios. Hay una letra, una canción cristiana preciosa que dice, escribe aquí una frase de ella: yo le creo a Dios porque Él siempre cumple sus promesas, porque Él siempre dice la verdad, tan claro y puro como el manantial que fluye y aumenta mi fe. Yo le creo a Dios porque siempre dice la verdad. ¿Verdad? Hermanos, por ignorar a Dios y no creerle en medio de las pruebas, las turbulencias de la vida, el cristiano cae en crisis y pierde su norte. Entonces vienen los ayes. Mira lo que dice Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y muchos, en lugar de ir a ese trono de gracia, lo que hacen es darle la espalda a Dios. Lo que hacen es ignorar al Señor. Y cuando aquí dice el autor de Hebreo, por la fraseología, por ciertas oraciones que son muy consonas con las epístolas de Pablo, yo también pienso que lo escribió Pablo, pero no tenemos la evidencia concisa, ¿verdad? Acerquémonos. Y cuando Dios te dice a ti acerquémonos, mejor dicho, cuando la palabra te dice acerquémonos, ¿por qué es? ¿Porque estamos cerca de Dios? No, pues estamos bien lejos de Dios. Y Dios no es el que se va, Dios no es el que se aleja. El que se aleja, como dice la frase, como dice el concurso, eres tú. Eres tú, cristiano, el que se aleja de Dios. Porque Dios siempre está presente, hermano. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia. Confiadamente, en plena confianza, en plena certidumbre, en plena fe, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y cuando nosotros vamos así ante el trono de gracia, estamos diciendo: Señor, te creo. Habla a mi vida, habla a mi corazón. Iglesia, es peligroso ignorar a Dios. No solamente es peligroso ignorar a Dios, pero también es peligroso ignorar su palabra. Y muchos cristianos intentan vivir la vida como decía, como cantaba Mr. Frank Sinatra. A mi manera. Ya murió, ¿verdad? Murió. Frank Sinatra. Leer la palabra les parece, como dicen allá arriba en Allentown, boring, aburrida, le parece insípida. Palabra de domingo, ¿verdad? Sin sal. Parece larga, aburrida, difícil de entender. Yo creo que hay cristianos que quizás nunca han leído el Antiguo Testamento. Las crónicas, leer eso. Uy. Primera de Reyes, segunda de Reyes. Miren, yo le doy un consejo. Yo una vez me senté con una libreta y yo me puse a leer Primera de Reyes y yo escribía el rey, la época, la situación, quién fue su papá, quién su mamá, qué hizo lo bueno o hizo lo malo ante Dios, y luego el próximo. Y yo fui entendiendo Primera de Reyes. Y después yo leí Primera y Segunda Crónica y fui entendiendo. Libro más hermoso, más precioso que el Génesis, que el Éxodo, la ley, Deuteronomio, los Salmos, Proverbios. Desde febrero del 2019, yo tengo una notita en mi Biblia. Comenzamos con Proverbios los martes.
¿Y por qué capítulo vamos? Por el 15. Estamos hablando casi 6 años. Gloria a Dios, ¿verdad? Gracias al pastor, porque hay una riqueza inmensa, hermanos, inmensa. Damos gracias a Dios por su palabra, hermanos. Ignorar la palabra de Dios significa deshonrarla, desobedecerla, no guardarla. Ante la tentación de los fariseos, Cristo les dijo a ellos: erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Mateo 22, 29. Ignorar la palabra de Dios, hermanos, es peligroso. Es bien peligroso. Cuando dejamos la Biblia y de aplicar sus principios, es cuando empezamos a apartarnos del plan de Dios para con nosotros, hermanos. El apóstol Pedro nos dice que debemos de anhelar la palabra, desearla como niños recién nacidos. Yo estoy seguro que el pastor estaba predicando próximamente, ¿verdad?, acerca de un pasaje como ese. Si su deseo es glorificar a Dios, hermanos, y vencer el pecado, entonces leer las Sagradas Escrituras debe ser nuestra prioridad. La lectura, el estudio, la aplicación de la palabra de Dios pueden requerir un pequeño sacrificio, hermano. Pero la recompensa de leerla, la recompensa de estudiarla, de amarla, de obedecerla, hermano, nos va a traer muchas bendiciones y vale la pena, hermano. Salmo 119, 33 hasta 35. Salmo 119, 33 a 35 dice, decía el salmista: enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos. Y los salmos presentan la palabra de Dios como los estatutos, como la palabra, como 7 u 8, ¿verdad? Palabras para dejar saber, ¿verdad?, que es la palabra de Dios. Y los guardaré. ¿Hasta cuándo? Hasta que se termine el culto. No, hasta la semana que viene. Los guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley. Ese debe ser, hermanos, nuestro deseo, nuestra petición a Dios. Dame entendimiento. Ayúdame, Padre, a entender tu palabra, y la guardaré y la cumpliré de todo corazón. Verso 35. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Y ese debe ser el anhelo nuestro, hermano. Esa debe ser nuestra petición delante de Dios. Cada vez que nosotros oremos, cada vez que nosotros leamos la palabra. Número 1, es peligroso ignorar a Dios. Dios santo, santo, santo. Número 2, es peligroso ignorar su palabra. Número 3, ignorar al Señor nos puede llevar a salirnos de su plan divino. Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15. Estoy seguro que hemos predicado de ese pasaje tan reciente, yo creo como varios meses atrás, yo creo que el año pasado, cuando el pastor estuvo predicando de los milagros y las parábolas del Señor. Yo estoy seguro que predicó de ese pasaje. Lucas capítulo 15, los versículos 13 en adelante. Dice, el preludio para esta lectura, vamos a leer desde el 11. También dijo, Señor, un hombre tenía 2 hijos
Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. 13. No muchos días después, juntándole todo, el hijo menor se fue. ¿Qué dice ahí? Lejos, a una provincia apartada. No se fue a cruzar la calle. No le dijo: papi, ahora voy a comprar un apartamentito y vengo a visitarte toda la semana. Lejos, a una provincia apartada, y allí invirtió el dinero. Y allí se compró un apartamento. Y allí desperdició sus bienes, viviendo, como dice la canción, al garete, living la vida. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a ¿qué? A faltarle. Lo triste del caso es, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual quizás se aprovechó. A lo mejor el doctor tenía, me estoy refiriendo al doctor Lucas, cuando hizo este estudio, ¿verdad? Quizá él tenía más información y no la plasmó aquí, no sabemos. Lo que sí yo puedo decir es que él plasmó aquí lo que Dios quería que nosotros tuviéramos, ¿verdad? Y dice ese verso 14, cuando todo lo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, precisamente allí donde él estaba. Y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda. ¿Para qué? Apacentarse cerdos. ¿Qué trabajo más bonito para los judíos, verdad? Yo creo que ese era el peor trabajo para los judíos. Apacentar cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos. Y ni aún así, dice aquí, pero nadie le daba. ¿Cuántos aquí han probado la algarroba? Yo las probé cuando niño, yo las comí. Y después sacamos los gallitos, ¿se acuerdan? Jugábamos con gallitos. Tenían, sí. Horrible. Pero nosotros disfrutábamos y nos retábamos unos a otros, ¿verdad? ¿Quién se comía la algarroba? Pero nadie les daba, hermano. Hermano, cuando nosotros ignoramos a Dios, corremos el peligro del camino del joven rico. Tres cosas. Hay muchas más, pero por factor tiempo lo menciono. Tres cosas resultantes de salirnos del plan divino. Número 1, nuestra comunión con el Padre se ve significativamente afectada. Este chico había perdido todo contacto con el Padre. Había perdido toda relación con papá. Le había restado importancia al cuidado del papá. Le había restado importancia a esa comunión con su papá que él tenía. Y dice aquí que se fue muy lejos. Bueno, por eso nuestra mirada tiene que estar puesta en Jesucristo en todo momento. No podemos desviarnos. No podemos desviarnos, hermano. Número 2. Cosas resultantes de salirnos del plan divino. Número 2. Nuestros talentos se van por la borda. Se van por la borda, es decir, se echan a perder. Porque de trabajar limpia y ordenadamente con su padre, este joven terminó haciendo el peor trabajo al cual se puede enviar a un judío: apacentar animales y, peor aún, apacentar cerdos.
El Señor nos ha dado a nosotros dones para usarlos, hermanos, para su gloria, para su honra, para la edificación de la iglesia. Y el Señor le ha dado dones a todos sus hijos. Uno le dio 3, quizás uno 2, uno 1, uno 4, otro 2, otro 1. Pero a toda la iglesia Dios le dio dones. Pero ¿cuántos de nosotros usamos nuestros dones para el Señor? ¿Cuántos, hermanos? Si nosotros desperdiciamos por ignorar a Dios nuestros dones, los talentos que nos ha dado a nosotros, hermanos, podemos terminar en lo más bajo de nuestra vida, haciendo lo menos que nosotros deseamos. Yo estoy seguro que lo que menos deseaba aquel jovencito era apacentar cerdos. Muchos músicos buenos, ganando buen dinero, de mucha fama, vendiendo millones de discos, ¿saben de dónde salieron? De iglesias como esta. Y varios de ellos que han regresado a los caminos del Señor, algunos que salieron de las iglesias, otros, ¿verdad? Se confesaron de que tenían un vacío enorme en su corazón. Muchos artistas, me acuerdo de Robin Williams, ¿verdad? ¿Quién no se reía con las películas de Robin Williams? A los 63 años se enteró que tenía algún tipo de demencia y ya sabemos el resto, ¿verdad? Número 3. Nuestras necesidades más profundas quedan insatisfechas cuando nosotros nos vamos fuera del plan divino, hermano. Verso 16 dice, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos. Deseaba, él anhelaba, tenía hambre. Y cuando en su casa el padre le podía dar de todo en abundancia, rico y sabroso, y puede dar el buen pernil, y el buen hamburger, y la buena Pepsi Cola. Allí estaba él luchando para que le dieran de lo que comían los cerdos. Si nosotros, hermanos, nos vamos fuera del plan divino, nuestras necesidades ciertamente van a quedar insatisfechas. Y cuando pasa eso, hay que entonces, aquel que estaba detrás de tu fortuna, de tu dinero, de tu fama, nos vemos. Los amigos, los llamados amigos, entre comillas, ¿verdad? Nos vemos, que te vaya bien. Las malas decisiones tienen consecuencias, hermanos. En ocasiones desastrosas. ¿Y quién no ha tomado malas decisiones? Yo he tomado malas decisiones, hermano. Yo he tomado malas decisiones. Y cuando caemos, como decimos, en la rueda de abajo, todos nos abandonan. Pero hay uno que nunca te va a abandonar. Y se llama Jesucristo. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Solo en Él podemos encontrar la verdadera satisfacción para nuestras almas sedientas. Número 1, es peligroso ignorar al Dios Santo, Dios 3 veces Santo, al Dios Todopoderoso. Número 2, es peligroso ignorar su palabra viva y eficaz, poderosa. Número 3, ignorar al Señor nos puede llevar a salirnos de su plan divino. Y número 4, y con este termino, hay consecuencias cuando ignoramos a Dios. Tenga por cierto que cuando nosotros ignoramos al Señor, habrá consecuencias. Porque ignorar a Dios es sinónimo de idolatría. Es sinónimo de rebelión ante sus ojos. Y a menos que el ofensor vaya arrepentido, humillado ante el Señor, pobre de su vida, ¿verdad? Será una vida llena de cuadritos, como decimos allá en el campo, ¿verdad? En 2 Crónicas 33,
10 al 13. Segunda Crónicas 33, 10 al 13. Viene el caso del rey Manasés, ¿verdad? Que comenzó a jugar tempranito en su vida. Es un ejemplo de lo que le puede suceder. Lo que puede suceder cuando alguien no tiene en cuenta a Dios. Y lo triste del caso, hermano, es que cuando nosotros líderes le damos la espalda a Dios, y líderes padres, líderes esposos, líderes esposas, líderes pastores, líderes reyes, viene el azote para él solo. No, para su casa también. Y eso pasó con Manasés. Manasés abandonó al Señor y arrastró a su pueblo a la idolatría. Estaba sordo a la voz de Dios. Lo ignoró por completo. Y sí, así Manasés entonces estuvo con este mal por buen tiempo. Y cuando llegamos al verso 10 de 2 Crónicas 33, y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos, ¿qué dice? No escucharon. Por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios. Usó los enemigos de ellos, ¿verdad? Para disciplinarlos. Los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. ¿Y qué pasó? ¿Qué hizo Manasés? Que Manasés cayó, ¿verdad? Rendido ante el Señor. Mas luego que fue en angustia, que fue puesto en angustia, oró a Jehová, su Dios. ¿Qué más dice? Humillado grandemente. No era para menos, ¿verdad? No era para menos. En la presencia del Dios de sus padres. Y habiendo orado a él, ¿qué hizo Dios? Dime, hijo mío. Dice que fue atendido, ¿verdad? Él fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén. ¿Y a quién más? ¿O a quiénes más? A su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Dios lo reprendió usando su enemigo, hermano, los asirios. Y Manasés fue humillado y se arrepintió y comenzó a obedecer al Señor. ¿Qué hizo Dios? Oyó su oración y la oración de Manasés fue contestada. Lo restauró. Salmo 51, 17. Dice el salmista: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Gloria al Señor. Porque todo aquel que viene humillado delante del Señor, que confiesa, que pide el perdón de Dios, Dios va a escuchar y Dios lo va a perdonar y Dios va a restaurar su relación con Él. Tenemos que ser sensibles a la voz de Dios, iglesia. Tenemos que ser sensibles. Tenemos que yo le enseñaba a mis hijos, le decía, usted tenga un buen olfato. Y usted huela las cosas y aprenda a identificar cuando las cosas no son de Dios. Muchas veces Jesse me dice, papi, me pasó esta situación y yo me acordé de aquello y yo vi que no era del Señor, papi, y yo procedí a orar y todo se calmó, ¿verdad? No podemos esperar a la iglesia para pasar por las dificultades, ¿verdad? Por muchas pruebas para entonces humillarnos delante del Señor. 1 Pedro 1, 13, 16. Ya estamos terminando. 1 Pedro 1, 13 al 16. Por tanto, ceñid, ajustar, apretar los lomos. Los lomos se refiere, ¿verdad?, a la parte baja de la espalda. Los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios
y esperad por completo, no a mitad, no se rinda. Bueno, Dios no contesta, me rendí, ¿verdad? Me fui otra vez. Dice aquí, esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo se ha manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais. Bueno, volví para atrás y regresé a la vieja vida. No. Estando en vuestra ignorancia. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. El cristiano, hermano, no puede ignorar al Señor, no puede ignorar su palabra, no puede ignorar la gracia del Señor. Tenemos que crecer en la gracia de Dios, ¿verdad? Como nos dice el verso 18 de capítulo 3 de este libro, ¿verdad? Cuando hablamos de ignorancia, hablamos del desconocimiento de algo. Desconocer la palabra es sinónimo de no conocerla. Y es necesario conocerla. Es necesario conocer la palabra de Dios y conocer su poder. ¿Saben por qué? Porque esa es nuestra mejor arma ante el enemigo, hermano. Pero si usted no conoce la palabra de Dios, ¿qué le contestó el Señor cuando el diablo lo tentó? Esta mañana el pastor lo mencionó, yo creo, ¿verdad? Escrito está. Que eso el Señor citó en la palabra. Es necesario conocer la palabra de Dios. Juan 8, 31 y 32. Otro de mis versos favoritos. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, verso 32, y la verdad os hará libres. Gloria al Señor. Iglesia, tenemos que dejar a un lado la ignorancia del Señor. Es peligroso, trae sus consecuencias. En conclusión, hermanos, el mundo en el cual nosotros vivimos nos trae muchas distracciones para desviarnos, para desenfocarnos, ¿verdad?, de nuestro servicio al Señor, para desenfocarnos de nuestra vida, ¿verdad?, con el Señor. Y tenemos, hermanos, que realinearnos muchas veces, tenemos que reenfocarnos, ¿verdad?, al camino del Señor. La pregunta que nosotros debemos hacernos es, y yo me la hago también: ¿estoy yo blanco? ¿Estoy yo Pepito, Juanito, Juanita, Luisito, ignorando la voz de Dios? ¿Estoy yo, William, ignorando la voz de Dios? ¿En qué manera estoy yo ignorando la voz de Dios? Porque posiblemente estoy ignorando la voz de Dios al dejar de congregarme, al dejar de leer la Biblia, al dejar de orar, al dejar de dar un tratado. Y esa es una pregunta, hermano, que nosotros tenemos que hacernos, ¿verdad? Muchos hermanos ignoran la voz del Espíritu Santo cuando les habla a ellos, ¿verdad? Cuando les susurra al oído: mira, no haga esto, mira, esto no conviene. Y lo que hacemos es ignorar al Señor. Iglesia, Dios tiene grandes planes para nosotros. Grandes planes. Y quizás no nos damos cuenta. Porque casi nadie se da cuenta de su crecimiento. Casi nadie se da cuenta de que está echando su librita, ¿verdad? Hasta que nos paramos sobre la balanza. Casi nadie se da cuenta que el pelo se le está poniendo blanco, ¿verdad? Hasta que no está todo blanco. Mi cabello comenzó a ponerse blanco con un lunar, ¿te acuerdas?
Yo tenía precioso lunar, blanco. Yo era bien orgulloso de mi lunar. Y ese lunar fue creciendo y expandiéndose por toda la cabeza, ¿verdad? Y ahora tengo una motita de algodón. Pero gloria a Dios. No voy a hacer como hace el hombre común. El hombre común, el flaco quiere ser gordo. El bajito quiere ser alto. El que tiene pelo negro quiere tenerlo blanco. El que tiene barba quiere afectársela. El que no tiene barba quisiera tener una barba. Debemos ser conformistas, ¿verdad? Conformarnos con lo que Dios nos dio y darle gracias a Él. Hermanos, Dios tiene grandes cosas para nosotros, hermanos. Busquémosle en tanto que hay tiempo. Adoremos al Señor. No lo ignoremos, no ignoremos su palabra, hermanos, porque eso nos puede traer malas consecuencias a nuestra vida. Bendito Dios.